Vamos ahora a contarte lo que tiene que ver con las mediciones que se realizan respecto de la economía, cómo todo esto deviene en el impacto a los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, tenemos datos que tienen que ver con el consumo en nuestro país, bueno, que se dieron a conocer en las últimas horas, ya los vamos a estar compartiendo con ustedes. Entre tanto, vamos a hablar de precios, del costo de la canasta básica, cómo viene incrementando. Bueno, el ISEPSI dio a conocer un informe que da cuenta de una canasta en torno de los 140.000 pesos y un fuerte incremento de un mes a otro. Vamos a saludar a Dalal Geray, que es directora de ISEPSI Córdoba, para compartir los datos que justamente ellos han proporcionado. Dalal, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, Marina, ¿cómo les va? Un gusto saludarte. Si te parece, vamos compartiendo con vos los datos, vos nos vas dando alguna segunda lectura de esto que básicamente ya está generando repercusiones. Bueno, uno de los datos es que se necesitó más de 137.000 pesos para que una familia tipo pudiese llegar a fin de mes. Sí, según el relevamiento que hicimos del índice barrial de precios, nos ha dado a nosotros un porcentaje cercano al 10% de aumento en el último mes para la canasta básica de alimentos y la canasta básica total en nuestra provincia de Córdoba, muy superior a la media nacional que dio a conocer el INDEC del 6,3%, lo cual significó, como ustedes bien decían en la presentación, un salto importante en el costo de vida para las familias cordobesas que llevan hoy a tener que contar con casi 138.000 pesos para no encontrarse por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? La canasta básica alimentaria, que es la que mide solo los alimentos, ha llegado a costar casi 61.000 pesos. Es decir, las familias cordobesas de 4 integrantes debieran tener ingresos mayores a 61.000 pesos para no encontrarse en situación de indigencia e ingresos mayores a 138.000 pesos mensuales para no encontrarse en situación de pobreza, ¿no? La verdad que un aumento muy importante durante el mes de octubre. Consultarte, Dalal, ¿cuáles fueron los rubros que más empujaron ese aumento que fue tan impactante en el mes de octubre? Bueno, nosotros lo que hemos podido relevar es que el rubro, nosotros relevamos 3 rubros, ¿no? Almacén, verdulería y carnicería. De estos 3 rubros, el rubro que más aumentó fue el de verdulería. Registramos una variación del 25%, un aumento del 25% en ese rubro. Quiero aclarar que es un rubro que suele tener variación importante porque, bueno, los productos frescos, las verduras y las frutas a veces varían en los precios por una cuestión de temporadas, es decir, tienen aumentos que son estacionales, ¿no? Todos sabemos que no es lo mismo comprar tomate en febrero que en julio, ¿no? Sin embargo, este mes, digamos, el aumento que nosotros hemos podido reflejar se refieren principalmente a alimentos que en principio no tienen una cuestión estacional, como por ejemplo la papa, la batata, la cebolla, es decir, que en realidad está bastante relacionado con una cuestión de que, bueno, evidentemente no hay en nuestro país una forma de controlar el precio de los alimentos. Bueno, estamos viendo justamente lo de la verdulería. Hemos hablado con productores, nos dicen que, bueno, por problemas puntuales. No obstante, según el mismo relevamiento que ustedes vienen realizando históricamente, lo de la verdulería ya es todo un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Más que todo porque además son alimentos que no pueden comprarse en gran cantidad previendo administrarlo en el transcurso de la semana o de la quincena o del mes. A diferencia de otros productos como podría ser, por ejemplo, no sé, a las harinas, el arroz, las lentejas, el aceite, la sal, la yerba, el azúcar, que en muchos casos las familias, por ahí los que pueden, cada vez menos, pero algunas familias siguen haciendo compras de volúmenes medianos para, bueno, administrar en el transcurso de la semana o del mes y poder ganarle así un poquito a la inflación. En este caso, no es posible hacer eso, son productos que se compran casi diariamente por esta cuestión de, bueno, que son productos perecederos, entonces
este aumento de los alimentos produce también mucha incertidumbre en las familias y que además lo que termina sucediendo es que los productos que más aumentan dejan de consumirse. Y entonces, a la cuestión de ya algunas costumbres que tenemos, de por ejemplo, poco consumo de fruta en ciertos sectores donde nosotros realizamos los relevamientos, se le suma el aumento de estos productos. Además, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, la papa, que es uno de los productos que más ha aumentado, es una de las verduras que más se consumen en los sectores populares, que es donde nosotros realizamos el relevamiento en comercios y negocios de cercanía. Entonces, digamos, se afecta doblemente la economía y la nutrición de esta familia. Dalal, ustedes trabajan haciendo los estudios en diferentes provincias, en diferentes regiones. ¿Tienen un comparativo o una idea de dónde golpean más las subas de precios en el país? Sí, nosotros, bueno, el ISEPSI es un instituto nacional, si bien generamos informes diferenciados provincia por provincia, realizamos el relevamiento en 22 provincias de nuestro país. En general lo que vemos que el impacto del aumento de los alimentos se produce mayoritariamente en las familias que se encuentran en los sectores populares. Algunos son asalariados, es decir, de familias que cuentan con 1 o 2 trabajadores asalariados, y en muchos casos son familias que cuentan con integrantes adultos que se encuentran en situación de inestabilidad laboral, ¿sí? O son semicontratados, realizan changas y demás. ¿Por qué los afecta doblemente? Porque estas son familias que por sus ingresos destinan casi la mayoría de los ingresos de familiares al consumo de los alimentos. ¿Sí? Entonces, son familias que casi no tienen capacidad de ahorro, son familias que además, como les decía anteriormente, han ido modificando sus costumbres de consumo, han dejado de consumir lo que llamaríamos primeras marcas, por empezar a elegir marcas alternativas, más económicas, menor cantidad de ciertos productos, o directamente dejar de consumir algunos productos que nosotros hemos visto principalmente lo que es carnes, verduras y frutas, ¿no? Y refugiarse en un mayor consumo de alimentos ultraprocesados o de alimentos en base a harinas o legumbres que rinden más y que son de mayor acceso por su valor. Dalal, te tengo que preguntar respecto de la expectativa que tienen ustedes, porque en algunos supermercados, y son de Capital o de la provincia de Buenos Aires, han comenzado a ponerse los carteles ya de precios justos. ¿Qué expectativa tienen ustedes con la operatoria de este programa de 4 meses, que genera muchas inquietudes, muchas dudas? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, desde hace casi 10 años nosotros realizamos el IBPP y una de las críticas, podríamos decir, o de llamadas de atención que hemos hecho siempre a los gobiernos, es que todos estos proyectos, estas medidas, estas propuestas, precios justos, precios cuidados, verdura para todos, carne para todos, pescado para todos, o sea, todos estos planes que se han ido implementando a lo largo de estos 10 años con respecto a los alimentos, no han tenido llegada en los comercios de los barrios populares. Y los comercios que nosotros relevamos, como no forman parte de las grandes cadenas de supermercados, no son beneficiarios de estos planes de precios justos ahora o de precios cuidados en su momento. Y justamente este es un problema porque esos son los comercios donde las familias que más necesitan de estas propuestas, de estos precios controlados, no pueden acceder a esto, ¿no? En estos comercios donde hacen sus compras casi cotidianas, no cuentan con eso. Entonces, generalmente de las llamadas de atención que hacemos es que se busque poder implementar estas propuestas, estos controles de precios, estos precios justos, estos precios cuidados, también en el supermercado del barrio, en el mercadito del barrio, en el almacén de barrio, porque ahí es donde compran la mayoría de las familias más necesitadas de nuestra provincia y de nuestro país. Claro. Evidentemente. ¿En cuánto creen que va a cerrar la inflación el año? Nosotros, mira, ya tenemos una interanual
de más del 100%, es decir, desde noviembre del año pasado a octubre inclusive de este año, hemos registrado el 111% de inflación, ¿sí? Y tenemos un acumulado, es decir, en lo que va del año, del 87%. Nosotros creemos que vamos a estar en una inflación del 100%, ¿no? Lo cual es una locura pensar, ya es una locura, una inflación del 80%, ni hablar de llegar al 100% en un año, ¿no? Cuando eso no se ve reflejado en el aumento ni del salario mínimo vital y móvil, ni de los salarios de ninguna paritaria, no hay ninguna paritaria ni ninguna otra remuneración que haya sido incrementada casi en un 80-90% desde enero a esta parte, ¿no? Por lo tanto, todos los sectores asalariados, pequeños comerciantes, porque esto es una cadena que va perjudicando cada vez más sectores, ¿no? Porque las familias consumen cada vez menos, ven perjudicada no solamente su economía, sino también su salud nutricional, pero a su vez el comerciante de barrio ve también disminuidos sus ingresos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que el rubro carnicería ha sido un rubro muy golpeado, han cerrado muchas carnicerías en los sectores populares, en los barrios populares de nuestra provincia. Por lo tanto, esto es una ruedita que va perjudicando cada vez más sectores, ¿no? Dalal, gracias por tu tiempo, los datos no son alentadores, pero bueno, esperemos que la cuestión pueda tener otra visión hacia el futuro. No nos queda otra que aferrarnos a esa expectativa. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Muy buenas tardes.